Mi mejilla me ardió antes de que entendiera lo que había sucedido. El sonido resonó por el salón de mármol, y todas las cabezas se volvieron hacia nosotros, hacia el hombre que me había golpeado y la mujer que no se movió. Mi nombre es Clara Winslow, y no levanté la mano contra mi padre. Levanté la barbilla. A nuestro alrededor colgaban pesadas banderas. Una banda de música se detuvo a medio compás. Contuve la respiración, esperando permiso para existir. La voz de mi padre intentó llenar el silencio, algo sobre la familia y la vergüenza, pero se tambaleó en el aire abovedado. Podía saborear el metal. Escuché el raspar de las sillas, que se unió en un único sonido imposible. Sucedió todo a la vez. Las botas resonaron. Rosa. 400 Navy SEAL se pusieron de pie al unísono. Hombros cuadrados, rostros decididos. 2 generales salieron del pasillo, sus ojos clavados en mí. El salón respiraba con ellos, inhalando y exhalando hasta que el momento se rompió y sus voces rodaron juntas como un trueno, almirante Winslow esperando órdenes. Las palabras golpearon las lámparas de araña de cristal y volvieron el doble de fuertes. La mano de mi padre, la que acababa de golpear mi cara, colgó en el aire como si no supiera dónde aterrizar. La gente apretó los labios. Algunos se levantaron sin querer. La banda enmudeció. Incluso la bandera pareció temblar. En algún lugar un vaso tintineó contra una mesa y quedó completamente inmóvil sobre el escritorio. La luz de una cámara parpadeó en rojo y se detuvo. No hablé. Dejé que el silencio hiciera lo que le había enseñado a hacer, mantener una línea. No había venganza en mi garganta. Ni súplica ni sermón. Solo la firmeza que los años habían martillado en mí. La firmeza que me llevó más lejos de lo que nadie aquí esperaba. Almirante Winslow esperando órdenes. Me encontré con los ojos de mi padre. Y por primera vez él apartó la mirada. La primera vez que mi padre me dijo que no era nada. Tenía 18 años. Esa noche todavía está grabada en mí, más afilada que la bofetada que me dio años después. Era agosto, uno de esos atardeceres de verano en los que el calor persiste incluso después del anochecer, pegándose a la piel, oprimiendo los pulmones. Mi hermano acababa de recibir su carta de aceptación a West Point, y mi padre, el coronel Gerald Winslow, se erguía más alto de lo que nunca le había visto. El orgullo hinchaba su pecho como si él mismo hubiera ganado la carta. Mi madre revoloteaba cerca, su sonrisa pequeña, cansada, ya practicada. Yo estaba en el borde de la habitación, ensayando en mi cabeza cómo se lo diría. No West Point, no la facultad de Derecho, no el plan que había bosquejado para mí desde la infancia. Quería un camino diferente, un uniforme todavía, pero uno que me perteneciera. Cuando finalmente hablé, el aire cambió. Su mandíbula se endureció, su mano agarró el brazo de su silla, y su rostro se puso un tono más oscuro. No tienes derecho a elegir, ladró. Su voz lo suficientemente alta como para que nuestro vecino al otro lado del césped la hubiera oído a través de las ventanas. ¿Crees que eres especial? No eres nada sin esta familia, sin mí. Mi hermano sonrió con suficiencia en un rincón, deleitándose con la atención. Mi madre bajó la mirada a sus manos, su silencio más fuerte que sus gritos. Intenté erguirme. Intenté que mi voz fuera firme. No soy tú, papá. No viviré tu vida. Encontraré la mía. El golpe llegó rápido, pero las palabras posteriores cortaron más hondo. Fuera. No eres mi hija. Entró furioso en mi habitación, abrió cajones, tiró ropa en una bolsa de lona. Mis súplicas se estrellaron contra su espalda. Me dio la bolsa y señaló la puerta. Mi madre no se movió. La sonrisa de mi hermano se amplió. Esa fue la última noche que dormí bajo su techo. Caminé por la calle con el resplandor de nuestra casa desvaneciéndose a mis espaldas, la rabia más ardiente que el dolor en mi pecho. Juré bajo el pesado cielo que le demostraría que estaba equivocada, no por él, sino por mí, por la chica que intentó enterrar. Ese voto se convirtió en el fuego que llevé en cada paso que seguí. Me fui esa noche con nada más que la bolsa de lona que me había preparado. La calle estaba tranquila, excepto por el zumbido de las cigarras, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. No tenía plan, ni ahorros dignos de mención, ni familia que me quisiera.
Recuerdo pasar por las ventanas oscuras de las casas de nuestros vecinos, preguntándome si alguno de ellos me había visto irme y si pensaban que me lo merecía. Alquilé una habitación en un apartamento destartalado cerca de la estación de autobuses, un lugar que olía a alfombra húmeda y cigarrillos rancios. Dormí en un colchón lo suficientemente delgado como para que los muelles me dejaran marcas en la espalda. El silencio en ese apartamento era asfixiante. No del tipo que trae paz, sino del tipo que te recuerda cada segundo que nadie vendrá a buscarte. Lloré las primeras noches con los puños apretados contra la boca para que los inquilinos de al lado no oyeran. Pero bajo el dolor, la rabia parpadeaba. Esa rabia me susurraba cuando me arrastraba fuera de la cama antes del amanecer. Me empujó a través de la puerta de la oficina de reclutamiento menos de un mes después. Firmé los papeles con mano firme, alistándome no porque pensara que podía tener éxito, sino porque me negaba a fracasar. El entrenamiento básico casi me rompe. Me miraron delgada, discreta, una chica que no tenía a dónde más ir, y decidieron que no duraría una semana. Podía sentir sus dudas como cuchillos en mi espalda. Cada vez que alguien murmuraba, es demasiado blanda, me esforzaba más. Cuando mis pulmones gritaban, corría más lejos. Cuando mis músculos temblaban, aguantaba un segundo más. Por la noche, cuando me desplomaba en la litera, magullada y dolorida, oía su voz en mi cabeza: no eres mi hija. El aguijón de ese recuerdo era más agudo que el ladrido de cualquier sargento instructor. Lo usé. Lo alimenté. Las semanas se convirtieron en meses. Comencé a aprender no solo a sobrevivir, sino a luchar. Y en algún lugar entre el agotamiento y el dolor, me di cuenta de que ya no intentaba demostrar que estaba equivocada. Me estaba demostrando a mí misma que tenía razón. Ese fue el primer paso para convertirme en alguien a quien él nunca podría borrar. El combate despojó las ilusiones más rápido de lo que el entrenamiento jamás pudo. La primera vez que abordé un transporte con destino al desierto. El aire estaba espeso de arena y anticipación. Los hombres a mi alrededor revisaban sus rifles con memoria muscular, sus ojos evitaban los míos. Yo seguía siendo la forastera, la que esperaban que fallara. Pero cuando empezó el tiroteo, cuando el aire se quebró con el fuego de las armas y la noche se encendió con las balas trazadoras, nada de eso importó. La supervivencia no se preocupaba por los prejuicios. Solo le importaba quién podía mantener la línea, quién podía arrastrar a un camarada herido fuera de un callejón bajo fuego, quién podía mantener la cabeza en su sitio cuando el caos rugía. Recuerdo llevar al cabo Mendoza a la espalda después de que una explosión en la carretera destrozara nuestro convoy. Mis piernas temblaban, mis pulmones ardían, pero no me detuve. Sentí su sangre empapando mi uniforme. Lo oí susurrar oraciones que no estaba segura de que llegaran a nadie. Cuando llegamos a cubierto, me desplomé a su lado, jadeando. Pero él vivió después de esa noche. Los ojos de los hombres a mi alrededor cambiaron. La sospecha dio paso a algo más cercano a la confianza. Pasaron años en despliegues que se desdibujaron juntos, aldeas polvorientas, puestos de avanzada improvisados, noches llenas de explosiones distantes y el sabor metálico del miedo. Aprendí a liderar, no gritando sino haciendo. Cuando las raciones escaseaban, comía la última. Cuando el agotamiento nos abatía, llevaba más peso del que me correspondía. Poco a poco, sin pedirlo nunca, el respeto comenzó a crecer. Cuando me pusieron el rango de teniente comandante, tenía más cicatrices que medallas. Algunas estaban grabadas en mi piel, otras talladas más profundamente, invisibles, pero permanentes. Enterré amigos. Doblaba banderas. Escribí cartas a padres que nunca volverían a ver caminar a sus hijos por la puerta. Y aún así, ni una sola vez tuve noticias de mi familia. Ni cartas ni llamadas. Mi nombre bien podría haber sido borrado de sus registros. Así que construí una nueva familia, una forjada en la batalla y el silencio. Hombres y mujeres que me conocían no como la hija que mi padre rechazó, sino como la oficial en la que confiaban para traerlos a casa. Las ceremonias iban y venían, pero mi lado del escenario siempre estaba vacío. Permanecí firme mientras otros tenían madres que les prendían medallas en el pecho, padres que les estrechaban la mano con orgullo. Saludaba, sonreía para las fotografías, y luego me retiraba sola. El dolor era agudo al principio como una herida fresca,
pero con el tiempo se atenuó hasta convertirse en algo más silencioso, más pesado. El silencio se convirtió en mi compañera constante. No la clase de silencio pacífico, sino la clase asfixiante. El silencio de la ausencia. Mi padre nunca llamó. Mi madre nunca escribió. Mi hermano nunca se puso en contacto. Su silencio me decía exactamente lo que significaban para mí. Nada. Y sin embargo llevaba ese silencio como si fueran pesas en mis hombros, entrenándome para convertirlo en fuerza. Seguí subiendo. Cada despliegue tallaba algo nuevo en mí. Aprendí armas tácticas, los 1000 pequeños cálculos que deciden quién vuelve a casa con vida. Cuando hombres el doble de mi tamaño comenzaron a seguir mis órdenes sin cuestionar, entendí lo que realmente significaba el liderazgo. No se trataba de dar órdenes a gritos. Se trataba de caminar primero hacia el fuego para que creyeran que ellos también podían salir. Cuando entré en la comunidad de los SEAL, los susurros ya habían comenzado. Algunos lo llamaron imposible, otros una estratagema publicitaria que fracasaría rápidamente. Pero me quedé. Soporté cada vez que los instructores intentaron quebrarme. Pensé en las palabras de mi padre y dejé que me forjaran en algo más duro que el acero. Pasaron años y ascendí, no porque buscara gloria, sino porque me negaba a rendirme. Mi nombre apareció en informes, luego en briefings, luego en la boca de comandantes que necesitaban resultados. Aún así, nunca volví a contactar al hombre que me expulsó. Había decidido que algunos silencios se ganaban. Lo que importaba más que los títulos eran las personas que elegían estar a mi lado. Hombres y mujeres que me seguirían al fuego, que veían no debilidad o vergüenza, sino a alguien en quien confiaban sus vidas. Se convirtieron en mi verdadera familia. Y con ellos, sin fanfarria, seguí ascendiendo. La mañana que llegó casi la tiré con el resto del correo formal que abarrotaba mi escritorio. Papel grueso, letras en relieve, el tipo de cosas que se hacen para impresionar a políticos y oficiales retirados. Pero cuando leí la lista de honores, mi mano se congeló. Coronel Gerald Winslow, mi padre. Habían pasado 15 años desde la noche en que me empujó una bolsa de lona en los brazos y me dijo que no era su hija. En esos años había enterrado amigos, comandado misiones de las que se susurraba en briefings clasificados y llevaba cicatrices que él nunca vería. Pensé que también lo había enterrado a él. Al menos la versión de él que me importaba. Sin embargo, allí estaba el Veterans Honor Banquet, una ceremonia nacional que celebraba generaciones de servicio. Y de repente el silencio con el que había vivido tanto tiempo se agrietó. Miré la invitación durante horas. Podía haberla ignorado. Podía haberla tirado a la basura, enterrarla bajo el papeleo, fingir que nunca me había llegado. Nadie me habría culpado. Pero había algo dentro de mí, firme e insistente, que decía que tenía que ir. No era venganza. Tampoco era reconciliación. Era la verdad. El tipo de verdad que no se puede mantener oculta para siempre. El tipo de verdad que insiste en estar a la luz. La mañana del banquete. Me miré al espejo más tiempo del debido. La mujer que me miraba apenas se parecía a la chica que se fue de casa con una sola bolsa. Mi uniforme estaba inmaculado, la tela blanca reluciente, cintas y medallas pulidas hasta que atraían la luz. 4 estrellas en mis hombros, cada una cicatriz tanto como un honor. ¿Me reconocería? ¿Vería algo más allá de la hija que había desechado? Las preguntas parpadearon, pero las reprimí. No iba por él. Iba porque el silencio había durado demasiado. Y cuando entrara en ese salón, él no tendría más remedio que enfrentarse a lo que había hecho. El salón estaba vestido como una catedral de memoria. Filas de banderas bordeaban el escenario. Suelos de madera pulida reflejaban las lámparas de araña. Una banda de música tocaba himnos suaves que sonaban más antiguos que cualquiera de nosotros. Veteranos llenaban los asientos, sus chaquetas pesadas con medallas. Familias se inclinaban cerca, susurrando orgullo y anticipación. Mis botas golpeaban el mármol con cada paso, firmes y sin prisa, aunque por dentro mi pulso retumbaba. Las cabezas se giraban al entrar. Algunos susurraban mi nombre. Otros se levantaban instintivamente al ver mi rango. No vine con séquito. Vine sola porque así había vivido la mayor parte de mi vida.
Y entonces lo vi, el coronel Gerald Winslow, sentado cerca del frente con mi madre a su lado y mi hermano justo más allá. Su cabello ahora era plateado. Su postura todavía recta. Su pecho adornado con medallas que llevaba como armadura. El rostro de mi madre se había adelgazado con la edad. Sus ojos se fijaron en mí y se abrieron. La boca de mi hermano se torció en un ceño fruncido, pero mi padre apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le podrían agrietar los dientes. Le hice un gesto cortés, esperando deslizarme en un asiento sin interrupciones, pero él se levantó. El raspar de su silla contra el suelo chirrió a través de la música, silenciando la sala. «No eres bienvenida aquí», rugió, su voz resonando por el techo abovedado. Toda conversación cesó. La banda enmudeció. Los ojos se volvieron hacia nosotros. Mi pecho subía y bajaba, tranquilo por fuera, pero por dentro sentí que la vieja herida se abría. Y entonces, antes de que pudiera moverme, su mano se lanzó. El chasquido de su palma contra mi mejilla resonó en el salón, agudo, innegable. Los jadeos se extendieron. Algunos invitados apartaron la mirada. Otros se quedaron paralizados, atrapados en el momento. El escozor ardía en mi cara, pero no flaqueé. No esta vez, no después de todo, porque sabía lo que venía. Durante un latido del corazón, nada se movió. Su mano todavía flotaba en el aire, temblando ligeramente, como si incluso él se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Mi mejilla palpitaba, pero me quedé clavada en el suelo de mármol, mi mirada fija en él. El silencio en la sala era asfixiante. La gente contenía la respiración, esperando que me rompiera, esperando lágrimas o rabia o un colapso. Mi padre también lo esperaba. Podía verlo en la forma en que su labio se curvaba, confiado en que me había reducido una vez más a la niña indefensa a la que había echado hacía tantos años. Pero el silencio no duró. Se hizo añicos bajo el sonido de cientos de sillas deslizándose hacia atrás al unísono. Las botas golpearon el suelo como un trueno rodando por el salón. Giré la cabeza lo suficiente como para verlos levantarse fila tras fila de Navy Seals, 400 fuertes. Cada uno de ellos erguido e inflexible. Sus rostros estaban tallados en piedra. Sus ojos fijos no en mi padre sino en mí. Y entonces llegó el rugido. Una sola voz multiplicada por cientos, unida por dos generales que dieron un paso al frente, sus saludos nítidos y agudos. Las lámparas de araña de arriba temblaron con la vibración de ello. Almirante Winslow esperando órdenes, las palabras sacudieron el salón como artillería. Los invitados retrocedieron, algunos llevándose las manos al pecho, otros levantándose instintivamente como si sus cuerpos reconocieran la autoridad en ese sonido. El rostro de mi padre se descoloró. El orgulloso coronel, una vez el maestro de mi humillación, de repente parecía pequeño, sus medallas brillaban, pero ya no tenían peso. Un veterano entre la multitud se levantó, su cabello blanco como la nieve, su voz resonando firme a través del silencio. Salvó a mi hijo en Kandahar, lo sacó bajo fuego cuando nadie más podía. Vivió gracias a ella. Siguió otra voz. Ella comandó la operación de la Marea Negra. La mitad de nosotros no estaríamos aquí si no fuera por ella. Se unieron docenas más. Cada afirmación que se elevaba como una ola, ahogando la rabia de mi padre con la verdad innegable de en quien me había convertido. El salón ya no le pertenecía. Me pertenecía a mí. Y aún así no dije nada. No lo necesitaba. Mi silencio era una orden. Mi silencio les decía que aguantaran, que se mantuvieran firmes. Y así lo hicieron. Miré a mi padre. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Mi padre tropezó un paso hacia atrás, su mano cayendo flácidamente a su lado. La máscara de autoridad que había llevado toda su vida se agrietó ante mis ojos, revelando a un hombre que de repente era más pequeño que la sala que una vez comandó. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. A nuestro alrededor. Las voces de los veteranos seguían resonando, sus recuerdos uniendo mi historia a las paredes de ese salón. No le devolví el golpe. No grité. No exigí la disculpa que sabía que nunca llegaría. En cambio me erguí mi silencio envolviéndolo como cadenas. Cada segundo que temblaba bajo ese silencio. Se vio obligado a enfrentarse a lo que había perdido.
No solo una hija, sino la oportunidad de volver a llamarme suya. Los generales saludaron una vez más, su presencia como pilares a ambos lados de mí. Los Seals permanecieron firmes, su furia contenida solo porque yo no la había desatado. Sentí su lealtad irradiando a través del aire, un escudo más fuerte que cualquier palabra. Mi padre volvió a intentarlo, su voz quebrándose. No es nada. Es débil. Pero nadie le creyó. La evidencia estaba ante ellos, 2 generales, 400 guerreros y los veteranos cuyas voces llevaban el peso de la verdad. Sus palabras se hicieron añicos como cristal, dejándolo expuesto. Me di la vuelta, mis botas golpeando el mármol como disparos. Los soldados se apartaron para mí, sus ojos nunca apartándose de mí, y el salón estalló en aplausos, no educados, no perfunctorios, sino estruendosos, rodantes, innegables. En la puerta me detuve. Dejé que el sonido me envolviera. No como un premio, sino como prueba. Prueba de que la supervivencia, la resiliencia y la verdad perduran más que todas las mentiras. No miré hacia atrás. Mi silencio fue mi respuesta. Mi silencio fue mi victoria. Porque a veces la mayor venganza no es venganza en absoluto. Es vivir tan plenamente, tan ferozmente que incluso aquellos que una vez intentaron borrarte ya no pueden negar quién eres. Yo era Clara Winslow y lo dejé ahogarse en el silencio que se había ganado.